Ya va, casi estamos Bien, listos. Casi estamos listos, aún no. casi, casi. Casi. Siempre me causa algo de gracia ver a la gente en esta expectativa de que si ya se conectó o no. Ya va. En menos de un minuto vamos a salir. ¿Sí? Menos de 30 segundos, mejor dicho. 5, 10, 15. Estamos. Estamos. Buenas noches. Buenas Bienvenidos a noches. su programa Oikonomos. Buenas noches, César, que nos acompañas en esta noche, una vez más. Gracias por la invitación, pastor, y contento de compartir con ustedes. Qué bueno, qué bien. Bueno, esta noche vamos a continuar hablando del tema de santidad, de identidad, y el tópico específico en esta noche que tiene que ver con identidad es sobre santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, sed santos porque yo soy santo. Y hay una invitación a las personas a ser santos como su creador. Y eso es parte de nuestra identidad. Por eso vamos a hablar ese tema esta noche. Porque si Dios nos invita a ser santos, quiere decir que es posible realmente ser santos. Para muchas personas, santidad la limitan a que algunos pueden serlo y otros no. Es importante entender esta frase de hoy con la que hemos empezado, ser santos como Dios es santo, porque quiere decir que toda persona que tiene una relación con Dios es llamado a ser como su creador, porque tiene la imagen y semejanza de su creador, y es llamado a ser santo. Entonces tú y yo tenemos una invitación a ser santos. Así que dicho eso, queremos presentar nuevamente al invitado de hoy, a nuestro hermano César, que estuvo con nosotros el jueves pasado, y confiamos pueda estar con nosotros a futuro, no solo hoy. Yo sé que él está muy ocupado, está muy enredado también con la iglesia, las transmisiones, con la familia, conversamos. Los hijos de él están dando clases online, entonces aquí en Panamá eso es todo una innovación a causa del coronavirus. Así que eso causa como cierto estrés, ciertas situaciones en casa, pero qué bueno que existe esa alternativa y que uno pueda ser parte de eso. César, como bien hablamos tú y yo, vamos a estar hablando de identidad y esta noche, a diferencia del jueves, no será una entrevista, te damos el tiempo para que tú puedas compartir. Bienvenido una vez más, el tiempo es tuyo, César. Bueno, muchas gracias, pastor, una vez más, y un gusto poder compartir con toda la audiencia de Autónomos. Es un placer, una honra poder compartir con el pueblo de Dios. Sé que este programa cada vez tiene más sintonía, más audiencia, y sé que esto no será producto de las situaciones que estamos viviendo, sino que será ya algo que se extenderá y lo mantendrá nuestro pastor Maquela hasta que pues el Señor le diga. Y por el momento pues se está haciendo de bendición a muchos, así que es una honra poder compartir con ustedes. El tema que quisiéramos desarrollar en esta preciosa hora habla sobre la identidad, viéndose desde la perspectiva de la gracia eh, en, en la expresión de la santidad. Así que me gustaría que ustedes pudieran compartir conmigo unas imágenes que tal vez nos van a ayudar a mantener un poquito más conectados con o seguir la línea de esta enseñanza. Y para eso vamos a ver si compartimos la pantalla y de esta manera podamos tener acceso a
al tema de esta noche, todos como audiencia, ¿no? A ver, ahí está la pantalla completa. De paso, solamente recordar, nosotros tenemos la dicha, mi esposa y yo, de representar el Ministerio Infusion y también pues poner a disposición de todos los que ven este programa y todos los que vayan a sintonizarse con este programa en algún momento de la historia cibernética. La página web de Infusion, que contiene alrededor de 40 videos que hablan sobre el tema de identidad y libertad en Cristo. Todos esos videos están de forma gratuita y los hemos podido traducir al español. Así que pues les va a parecer algo un tanto gracioso porque verán, hay varios norteamericanos hablando, pero todos van a hablar igual, van a hablar con acento panameño, porque le tocó a un servidor hacer la traducción, pero la enseñanza va a ser de gran bendición. Les invito a que visiten la página de Infusion. El tema es santidad, fruto de nuestra identidad en Cristo. Y lo primero que quisiera abordar, porque el tiempo es corto y realmente pues el tema es un tema muy profundo y seguramente desde la perspectiva doctrinal podríamos hablar de muchas cosas, también ahondar muchísimo más teológicamente hablando, pero lo que queremos es que sea un tema que usted pueda asimilar y llevárselo a su casa, y llevárselo a su corazón, y llevárselo a su día a día, en la interacción con su comunión con Dios y con la familia. La santidad es tal vez la mayor descripción de quién es nuestro Señor. Es su naturaleza, característica única de Él. En el libro de Isaías, en la visión del profeta, en el capítulo 6, verso 3, cuando Isaías ve al Señor sentado en su trono, sus faldas llenando el templo, los quiciales del mismo temblando, y él pues lleno de temor de que pues siendo un hombre de pueblo, de labios pecadores, estaba viendo gloria de Dios, pensando voy a morir, escucha a los ángeles, en este caso los querubines que volaban alrededor del trono de Dios, y todos decían santo, santo, santo. Ahora esta expresión santo va a acompañar a cada una de las descripciones de nuestro Señor en acción, en la expresión de sus deseos para con el pueblo de Israel, en la declaración de sus decretos y mandamientos, en la expresión de su voluntad. Una y otra vez encontramos la expresión porque Jehová tu Dios es santo, porque el Señor santo es. Una y otra vez. En magnificencia se nos habla de Dios, Dios grande, sublime, se nos dice que Él es santo. Entonces, santidad sin duda alguna es tal vez la característica número uno, más distintiva. Todavía podría alguien decir, pastor, me parece que es el amor. Dios es amor, pero Dios también es santo. Alguien tal vez podría decir, Dios es misericordia, o Dios es juicio, o Dios es fuego consumidor. Pero Dios también es santo. De hecho, no encontramos ninguna de estas afirmaciones de su naturaleza, todas ellas reales, que se repitan con semejante ímpetu y afirmación. Santo, santo, santo. Entonces, ¿qué significa esto de que Dios es santo? Significa, desde la perspectiva real de su naturaleza, que Él está totalmente separado y ajeno al pecado. Es decir, en Él no hay sombra, no hay mudanza en separación, pero tampoco hay ninguna maldad. No hay pecado en Él. Y algunos podrían llegar al pensamiento de dónde proviene el mal. Es todo un ejercicio teológico para poder definirlo, y tal vez entraríamos en un tema más bien de apologética que de cualquier otra cosa. El enfoque aquí es, Dios es verdaderamente santo, totalmente puro, lo que hace que en Él exista y esté toda la perfección moral, toda la perfección de justicia, toda la perfección de integridad. Dios es único. Ninguno de nosotros estamos siendo transformados para ser como dioses. Nunca seremos Dios. Nunca seremos igual a Él en su santidad. Vamos y estamos portando su santidad, que es algo totalmente distinto. Pero es importantísimo entender desde la perspectiva de la naturaleza de Dios, o sea, teológicamente hablando,
de que Él es perfecto, no se equivoca, no miente, no falla. Dios es santo. Y cuando su creación comete el error de fallar, de equivocarse, de errar al blanco, literalmente el Señor en su magnificencia manifiesta su poder para restaurar. Pero Él no se equivoca. Permanece perfecto en todo el sentido de su ser. Esto es fundamental y es importantísimo. Ahora, hay mucha evidencia bíblica para sustentar lo que acabo de decir. Pero por causa del tiempo, mi enfoque es a que todos estemos claros de que la santidad de Dios es tal vez ese atributo particular de Él, único y soberano, que ha decidido de alguna manera y medida compartir con nosotros, pero que le manifiesta como perfecto, totalmente separado de todo mal y íntegro en toda la medida de la moralidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo nos ubicamos nosotros dentro de semejante descripción de un Dios perfecto, santo, moralmente cabal, que no comete errores, que da juicio justo? ¿Cómo quedamos nosotros? Bien, estamos separados de Dios a causa del pecado. Todo aquel que no conoce a Jesucristo y no tiene a través del Hijo vida eterna, está separado de Dios. El concepto para esta separación es muerte espiritual. La muerte espiritual es literalmente ausencia de comunión íntima con Dios. Y de eso se trata la separación que porta todo aquel que no tiene a Cristo. Por eso Jesús dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hablando de sí mismo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Al estar apartados de Dios por causa del pecado que nos separa de Él, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 3 y capítulo 6, se nos habla de que hemos estado separados producto del pecado y que todos han pecado. Nos encontramos en la necesidad de que Dios nos aparte para Él. Producto de que el pecado nos separa, Dios entonces tiene que separarnos, es decir, en primera instancia alcanzarnos para poder separarnos para Él, porque Él está separado del pecado. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, siempre me quedo pensando en esto, la razón por la cual Dios los saca del jardín va mucho más allá de haber comido del fruto prohibido. La razón por la cual Dios los saca del jardín la entendemos claramente en ese texto porque dice el Señor, no sea que extiendan su mano, coman del fruto de la vida y vivan así para siempre. ¿Vivan cómo? Separados de Él. Es a través de Jesucristo que volvemos a ser reinsertados. Es Dios en toda su manifestación. Por eso dije gracia. Es Dios en su manifestación de amor que decide alcanzarnos al enviarnos a su Hijo. Y eso es su esfuerzo, su decisión, su obra. Cuando pensamos en esto, nos toca considerar lo que significa la palabra santo. En el hebreo la palabra santo es kadosh, en griego la palabra santo es agios. Y pues ese es todo el griego y hebreo que sé. Pero estas dos palabras son muy interesantes y significan literalmente lo mismo. Significan separados, separado para una obra específica. Es decir, cuando el Señor nos separa para Él. Y cuando recibimos una nueva identidad en Cristo, necesitamos recordar que la acción fundamental que hace el Espíritu Santo es transformarnos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En un contexto más inclinado hacia la perspectiva de la santidad, en el libro de Ezequiel encontramos capítulo 36, versículos del 26 al 27, estas hermosas palabras. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y guardéis mis preceptos, perdón, y los pongáis por obra. Ahora, quiero que nos detengamos aquí, porque al pensar en la santidad necesitamos, en primer lugar, entender que Dios es santo en una expresión suprema, sublime, suprema. No va a pecar, nunca va a fallar, siempre será perfecto. Nosotros, para poder tener comunión con Dios, necesitamos santidad. Es imposible para el hombre acercarse a Dios si no ha alcanzado a través de Jesús perdón de pecados. El pecado nos separa de Dios y es a través de la gracia, en esa manifestación de la extensión de Dios hacia nosotros, que alcanzamos perdón de pecados. Y es ahí, en ese nuevo nacimiento, que adquiero mi identidad. Y dentro de mi identidad está la realidad de que a través de la sangre preciosa de Jesús soy hecho santo. Entonces, santo es un hecho real y contundente que ocurre en mi vida. Soy santo en el momento en que Cristo entra a mi corazón. Ahora, si usted me da un par de minutos, voy a explicar esto con mayor profundidad para que entendamos que también hay un bendito proceso de santificación. Pero es justamente en el momento en el que tengo un nuevo corazón, de acuerdo a esta escritura, y estoy en el Antiguo Testamento, que soy capaz de poder guardar los estatutos y los mandamientos. En el libro de Romanos entendemos por la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo que la ley consiste en esto: por estas cosas viviréis, el que las guardare, el que guarda la ley, por estas cosas vivirá. Ahora entendemos que la justicia por la fe precede a la ley, está para tiempos de Abraham. Todavía mucho más allá la encontramos con Noé cuando haya gracia con Dios. Todavía la encontramos mucho más allá cuando vemos que Abel, se nos explica en Hebreos, que por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. La justicia por la fe viene desde el preciso momento en el que Adán y Eva entendieron que dos animales murieron en lugar de ellos. Esto es lo que quiero que pensemos. Si es en el momento en el que Él me da un nuevo corazón, que realmente soy capaz de guardar sus mandamientos, entonces tengo que entender que la santidad empieza allí. No es algo que yo voy desarrollando por mis propias fuerzas, es algo que Dios me da, es parte de mi naturaleza de hijo. El texto en el libro de Proverbios, capítulo 26, dice: tal cual piensa el hombre en su corazón, así es él. Si el hombre piensa en su corazón que es pecador, así se conducirá. Si el hombre piensa en su corazón que es un pecador salvo por la gracia. Expresión que no suena mal, pero no manifiesta la verdad de lo que leemos en el Nuevo Testamento. A los santos y fieles que están en Éfeso, esa es la forma en cómo el apóstol Pablo atiende en su introducción para hablar con justamente una iglesia que estaba llena de problemas. Santos y fieles. Si es en el momento en el que mi corazón es hecho nuevo, producto de la obra preciosa de Jesús, su sangre derramada, su resurrección entre los muertos, producto de que con mi boca le confieso y con mi corazón le creo, entonces en ese momento soy hecho santo, separado para Dios. Y es producto de mi identidad que puedo expresar mi santidad. Entonces la santidad en este sentido es un hecho real de haber sido separado para Cristo en el momento en que Jesús entró en mi corazón, porque de lo contrario no podríamos explicar cómo el Espíritu Santo, dicho sea de paso, así es su nombre, Espíritu Santo, que de acuerdo al apóstol Pablo lo describe en Corintios como el Espíritu de Cristo. Luego el apóstol Pedro le llama el Espíritu de Dios.
el Espíritu Santo pueda vivir dentro de nosotros, tener comunión con nosotros y hacernos su lugar de morada, su templo, su jirá. En el libro de Corintios, en el capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, se nos habla acerca de el pecado de la inmoralidad sexual. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu os anhela celosamente? La palabra ahí para templo es jirá. Esa palabra jirá significa el lugar santísimo. El apóstol Pablo pudo haber dicho, ¿acaso no sabéis que sois el atrio? ¿Acaso no sabéis que sois el muro alrededor? Él dice, ¿acaso no sabéis que sois el lugar santísimo? El jirá, la morada absoluta de Dios. Usted y yo somos santos porque Jesús nos separó y porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En ese sentido, entonces, nos encontramos viviendo como santos que son llamados a ser santos. Y esta es la porción que algunos dirán, ok, ahora sí ya entendí. Pero fíjese que si usted no entiende que ya es santo, le va a costar mucho percibirse a sí mismo como santo. Por lo tanto, será muy complicado vivir en santidad. Pero si usted sabe que lo es, entonces sus decisiones van a ser cónsonas con sus convicciones. Porque al final todos sabemos que el hombre vive lo que cree. No vive otra cosa. Vive lo que cree. Somos llamados a ser santos en este sentido. Porque la santificación es un proceso del cual todos estamos siendo parte en este momento. Hemos sido hechos santos y estamos siendo santificados. Y en la medida en que estamos siendo santificados, entonces somos llamados a ser santos. De acuerdo al apóstol Pedro, en su carta y su epístola, en Primera de Pedro, capítulo 1, si mal no me parece, capítulo 1, versículo 16, se nos dice, 15 y 16, se nos habla claramente a este llamamiento de santidad. Ahora, lo que el apóstol Pedro está haciendo, está citando el libro de Levíticos, en donde se nos dice que también debemos ser santos. Es en esa verdad escritural y en ese llamamiento a la santidad que hace el apóstol Pedro y que lo deja claro para cada uno de nosotros, que nosotros entendemos que entonces necesitamos vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. Necesitamos vivir como Jesús vivió. Es más, me atrevería a decir, debemos, en vez de necesitamos, debemos vivir como Jesús vivió. Y Juan no nos deja solos con esta expresión. El apóstol Juan, en Primera de Juan, dice que el que dice que está con él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo es nuestra manera de vivir? Nuestra manera de vivir debe ser consona con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad que produce libertad. Libertad a través de la persona de Jesucristo, de quien justamente recibimos nuestra identidad y por quien hemos heredado la promesa del Padre, el Espíritu Santo, quien ahora está, una vez ya hechos santos nosotros, separados para el Señor. Y faltaría tiempo para poder explicar un poquito más. Ese concepto es tan hermoso, haber sido comprados por la sangre de Cristo y ser separados es tan profundo y hermoso que se puede hacer seguramente todo un programa de ello. Pero una vez separados para Cristo, seamos entonces manifestantes de esa santificación en un proceso de crecimiento que se da justamente por nuestra comunión íntima. Permítame explicar esta parte. Es que no hay manera de manifestar santidad si no hay una comunión íntima, constante y creciente con el Señor. Creo que una de las cosas que a veces perdemos de vista es que el Señor no está esperando de nosotros una relación temporaria
diseñada como aquella que tiene que agendar uno para poder lograr. Creo en las disciplinas. Son buenas. Nos ayudan a mantener ritmo. Pero para mí el motivador más grande que hay para un ser humano es el amor. Y todo el mundo sabe que cuando alguien se enamora, pareciera que su cabeza se pierde. Literalmente no hay marcador de tiempo. Pareciera que el aburrimiento dejó de existir y que estar con esa persona es la necesidad más grande que tiene el humano. El amor tiene la capacidad de sumergirnos en un ambiente de entrega total. Cuando entendemos que nuestra comunión íntima es de amor, nuestro crecimiento será constante, será fluido, será creciente. Y es en esa medida en la que el Hijo de Dios, escuchando al Espíritu Santo que vive en él, escuchando a Dios, su palabra, el Espíritu a través de la palabra de Dios, va a poder observarse a sí mismo, diciéndole sí a Dios, como bien nos explica el profeta Ezequiel, sí a sus mandamientos, sí a la verdad, porque no hay en mi cabeza una concepción de la gracia o de la santidad sin obediencia, sin entrega completa, sin vida de fe vivencial, comprobable por medio de las obras y por medio también de la obediencia al Señor en sus mandamientos. Pero no nacen de mis esfuerzos, nacen de mi naturaleza, de lo que soy, producto de lo que Él es y de lo que Él ha hecho en mí. Esa es la razón por la cual la identidad es tan indispensable para poder vivir una santidad sana, una santidad de poder, que no está basada en mis restricciones, sino en mi libertad, la que ganó Cristo por mí en la cruz y también por usted. Que el Señor me los bendiga. Quisiera poder cerrar este tiempo. Hemos pasado unos 30 minutos en oración antes de que pues nos reconectemos con la imagen completa con el pastor Maquela. Pero creo que hay algunos de nosotros que tal vez estamos luchando con nuestra vida de fe. Nos cuestionamos a nosotros mismos si en verdad estamos siendo santos. Bien, si tus acciones no reflejan lo que tú crees, entonces es necesario revisar si estás creyendo lo que dices que conoces. Conocer algo no necesariamente significa creerlo. Por eso, la convicción de lo que eres viene producto de tu decisión de fe. Decidir por Cristo es la verdad y el inicio a una vida de santidad hermosa, en donde el Señor es el garante de las cosas y el que te lleva a ese crecimiento constante. Él nos dará un corazón para obedecerle, pero es nuestra decisión seguirle obedientemente, con fe, en acción, para ver su gloria. He estado leyendo de Juan Wesley y en sus escritos y sus sermones, usted puede notar la profundidad de su celo por una vida de santidad y de pureza. Y él lo describe claramente como el impulso del Espíritu Santo dentro de él para querer agradar a aquel que se entregó por él. Es hermoso. Es por amor. Y eso cambia todo. Deja de ser una carga de restricciones para convertirse en una gloria de dirección, de guianza. Cierra tus ojos un momento y oremos, pidámosle al Señor por esa gracia y ese favor. Amén. Padre, gracias por este tiempo hermoso que hemos compartido y quiero pedirte en este momento por todos y cada uno de los hermanos y amigos que están sintonizando este programa. Te doy gracias por la vida del pastor Maquela y por su disposición Señor, a ahondar en temas que son de relevancia, de gran necesidad en este tiempo. Tu iglesia, Señor, por la que tú vienes, es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia fundada en la roca, con una identidad clara, viviendo en santidad. Señor, pon en nuestros corazones
esa convicción suprema que solo tú, bendito Espíritu Santo, sabes dar, de que ya hemos sido separados y que podemos caminar y vivir en santidad, entregados a ti en victoria, en el nombre de Jesús y por la sangre del Hijo de Dios oramos. Amén y amén. Amén. César, muchas gracias. Sé que hay mucho más. No sé si contaremos con el tiempo para la próxima semana, pero lo hablamos tú y yo después. Quiero agradecerte esta noche estar con nosotros, también a todos los que han estado escuchando, participando, enviando sus saludos o comentarios. Les saludo desde Panamá a los del Perú, a Lucy, a Neiriana, a Sheila, a Fidel aquí en Panamá y a todos los demás que escucharán por retransmisión o verán el video después en mi página de Facebook. Darles de parte de Dios que Él les bendiga, que Él les guarde, que Él les cuide. Nos veremos el próximo martes a las 8 de la noche en otra transmisión de Oikonomos. César, no cierres, quiero hacerte una consulta. Claro que sí. Listo. Ya